a servir a Dios. Ahora, si venimos a servir a Dios es porque Él nos dio vida, Él nos está dando otra oportunidad. ¿Otra oportunidad de qué? De arrepentimiento. Que sea hoy. Que nuestro arrepentimiento sea hoy, no mañana, porque no sabemos mañana si vamos a vivir y seguir viviendo. Si no nos arrepentimos hoy, mañana, ¿qué nos sucederá? ¿Qué nos pasará mañana si no nos arrepentimos hoy? ¿Y cómo vamos a saber como seres humanos, cómo vamos a saber el día de mañana? No lo sabemos, solamente Él lo sabe. El Dios Todopoderoso, Él es el que lo sabe. Amén. Por eso, vamos a leer su palabra. Vamos a leerlo. Vamos a leer en 1 Timoteo 1:4. Primera Timoteo. En 1 Timoteo 1:4. Yo leo el 1. Yo leo el 4 y así el 5 y ustedes el 5 hasta llegar al 7. Hasta el 7 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice así, en el nombre de Jesucristo: ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que afirman. Amén. Pueden sentarse. Veamos lo que dice aquí. Vamos a leerlo nuevamente. 1 Timoteo 1:4. Pues, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ven? Son doctores de la ley que no saben ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, ¿por qué no? Ahora, nosotros sí podemos ver que el por qué ellos no pueden entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra, en Isaías. Y si Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra, entonces tienen que estar los dos, el falso y el verdadero. El que sabe lo que dice y el que no sabe lo que dice. El que entiende las cosas de Dios y el que no las entiende.
El que acepta las cosas de Dios y el que no acepta las cosas de Dios. El que cree la palabra de Dios y el que no la cree. Aún predicándola, no la creen. ¿Amén? Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías. Genealogías. ¿Qué hacen? Se dedican a decir la historia, la genealogía de algún profeta y se van con esa genealogía y que fulano hizo esto, que fulano hizo el otro, que allá y se van con esa genealogía, se van que no tiene término. Una genealogía que la Biblia dice que fulano hizo esto, y el nieto de fulano, los hijos de fulano, empiezan con su descendencia de fulano, la descendencia del otro, la descendencia del otro, y se van con genealogías que son interminables. Así dice la Biblia. Se van con genealogías, hablando de alguien que está en la Biblia, y se van tratando de que la gente entienda quién es el hijo de fulano, el nieto de fulano, el bisnieto de Mengano, toda la descendencia de los profetas, empiezan a hablar de la descendencia. ¿Qué interesa eso? Dice la Biblia. ¿Qué interesa la genealogía de aquellos? ¿Qué interesa? ¿Ven? Pero los que tienen cauterizada la mente, tienen cauterizada la memoria, son el trono de Satanás, hablan de puras genealogías. Así dice la Biblia. Vamos a leerlo otra vez para que no nos confundamos. Dice, ni presten atención, o sea que no presten atención, ni presten atención a las fábulas y genealogías sin término. ¿Ven? Eso dice la Biblia. Sin términos. Que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los cristianos? Somos pecadores. El Señor sabe que somos pecadores. Pues así te vas a quedar siempre de pecador. ¿Ven? Así nos vamos a quedar de pecadores, porque todo el tiempo andamos diciendo porque nosotros somos pecadores, somos carne. Vamos a estar estamos en proceso. ¿Acaso la Escritura dice que tienes que estar en proceso? Tienes que creer hoy. Por eso empezando le dije eso. Tenemos que creer hoy, no mañana. Porque si no nos arrepentimos hoy, si no acabamos lo que decimos nosotros, lo que dice el mundo, lo que dice la gente, si no terminamos hoy el proceso, nos vamos a morir sin el proceso. Ahora, ¿por qué la gente no crece en fe? ¿Por qué no crece en creer la palabra? ¿Por qué con tanta, que dice, voy a leerlo, con tanta genealogías, tantas genealogías sin términos? Hablan de alguna genealogía, van a hablar de mí y van a hablar de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y que se lo aprendan todo, que todos se aprendan la genealogía mía. Mi genealogía, que soy yo, es mi papá, es mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Empiezan a hablar genealogías. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Que nada aprovecha esa genealogía. Y se paran en el púlpito, empiezan a hablar de fulano y se van, de aquel profeta y se van, y se van, y se van. El alimento a tiempo es hoy. Hoy el alimento. ¿Cuál es el alimento de hoy? ¿Cuál es el alimento? La Biblia lo dice. El alimento de hoy. No genealogías. De lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas. Ahí están.
No sirve. No sirve la genealogía, que estar predicando y enseñándole a la gente genealogía de aquellos varones de Dios. Eso no interesa quiénes son los hijos de fulano y los hijos de mengano. Nosotros tenemos que decirle a la gente lo que es la palabra para que la gente se arrepienta hoy, se entregue hoy a Jesucristo. Dice, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los malos, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Veamos, ya no es genealogía. Vamos a hablar lo que dice la Biblia en los últimos días, que habrá hombres. ¿Hombres qué? Ahora encontramos el Edén de Satanás. Encontramos la iglesia que le sirve a Satanás, la iglesia que le sirve al diablo. Porque ahí está la iglesia, la Biblia lo dice, que hay una iglesia que le sirve al diablo y hay una iglesia que le sirve al Dios viviente. Dice en el capítulo 4 de Timoteo, dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, a enseñanzas diabólicas y usando la Biblia. No vayan a pensar que les van a predicar las cosas del diablo, no, les van a predicar la misma Biblia, engañando a la gente con la misma palabra. ¿Ven? Ahora, ¿cómo es que podemos darnos cuenta de esos desatinos, dice la Biblia? Que él mismo encontró desatinos en sus profetas, en sus sacerdotes, en todo eso, en las iglesias, encontró esos desatinos porque habían cosas que ellos profetizaban falsamente. Corrupción en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la Biblia? Está diciendo, los diáconos sean maridos de una mujer, de una sola mujer. Pero hay diáconos que tienen 2 o 3 mujeres y son diáconos. Nos damos cuenta que una iglesia que no lo respalde la Biblia es el trono de Satanás. Una iglesia que no la respalde la palabra de Dios es la iglesia de Satanás. Es el trono de Satanás, quieran o no quieran. Si los diáconos tienen que ser de una sola mujer y han vivido con 2 o 3 mujeres, quiere decir que esa es la iglesia de Satanás. Lo dice la Biblia y lo dice William Branham. Ahora, ¿yo qué tengo que decir? El alimento a tiempo. Yo no le voy a traer genealogía de todos esos que han pasado y los hijos de fulano, que la descendencia de mengano, y se van. Dice la Biblia, no tienen término porque se van en puro palabrerío, en pura genealogía. A mí no me interesa la genealogía. A mí me interesa que crean y que vean la gente dónde están parados. Si realmente son cristianos o vienen a perder el tiempo a sentarnos aquí nada más. Tenemos que venir a ser cristianos. Dejar todo lo malo. Dejar todo lo que no conviene. Ahora,
Timoteo 6, 3, 5. 6, 3, 5. Primera Timoteo 6, 3, 5. Vean lo que dice la Biblia. Veamos, entendamos que solamente la Biblia tiene todo poder, toda. Sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Dice 1 Timoteo 6, 3, 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no asienta a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. ¿Ven? ¿Qué dice? Apártate de los tales. ¿Por qué dice aquí la Biblia? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas, dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Eso es la Biblia. ¿Qué? Porque están esperanzados a pararse aquí en el púlpito solamente por amor al dinero. Ya no es por amor a las almas, es por, ahí lo dice la Biblia. Pero se paran y no hablan de otra cosa más que de dinero. Ya no hablan de otra cosa más que de puro dinero. Dice la Biblia, perezca ellos y su dinero. ¿Ven? Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Ahora, apártate de los tales. Dice Dios, dice la palabra de Dios, dice que tus enemigos serán mis enemigos. Así dice Dios. Tus enemigos serán mis enemigos. Si alguien, no me importa quién sea, si alguien no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Si yo digo algo que dice la Biblia y alguien dijera que no lo acepta, que no lo cree de esa manera, que no lo cree como dice la Biblia, entonces es mi enemigo. Así sea cualquier predicador que diga que eso no, que me lo diga a mí, que diga que no, entonces yo sabré que él es mi enemigo. Pero si él es mi enemigo porque yo digo lo que dice la Biblia, entonces él se constituye enemigo de Dios, porque está negando la palabra de Dios. Es enemigo de Dios. Una palabra que alguien descrea como Eva se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y nos regresamos a Timoteo 5, 7, 16. En Timoteo 5, 7, 16. Dice en el 5, ahora la que en verdad es viuda y solitaria espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día.
pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Hablando de la viuda. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Hay que denunciarlas. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Si no lo dice uno, dice aquí. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Ven? La viuda sea puesta en clase especial. La viuda tiene una clase especial ella, porque es viuda. No menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. La viuda, que haya sido esposa de un, no de dos o de tres o de varios maridos. Que haya sido esa mujer, tiene que tener un lugar especial esa viuda. Pero que haya sido de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse. Y ya hemos leído qué cosa quiere decir licenciosas. ¿Qué quiere decir licenciosa? No lo traigo aquí, lo dejé. Licenciosa. Se vuelven desobedientes, detractoras ante Dios, ante Cristo. Se vuelven perversas, dice. Perversa ante Dios, se vuelven perversas, licenciosas contra Cristo y quieren casarse nuevamente, dice. Condenadas ya. Condenadas ya por haber falseado la primera fe. Ahora, ¿dónde queda la viuda que era viuda y se volvió a casar? ¿Dónde queda? Ya es condenada, dice aquí la Biblia. Condenada ya por haber falseado la primera fe. Y que venga alguien y que me diga que la mujer no es condenada. Y que alguien me diga que la mujer viuda que se casó nuevamente no es condenada. Si alguien me dijera eso, si alguien viniera y me dijera que eso que dice es otra cosa, que la Biblia no quiere decir lo que está diciendo ahí, que dice aquí, pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse, condenadas ya, por haber falseado la primera fe. Y alguien que diga que no es condenada, dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Ven? Si alguno enseña otra cosa y no asiente a la sana palabra, eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que predicar, porque este tiempo es más difícil. Es el más pecaminoso. Pero nos paramos y nos empezamos a predicar pura genealogía, puras cosas que no convienen. ¿Qué queremos saber
el hijo del fulano, el hijo del otro mengano, aquellos que estuvieron en contra de Moisés, los hijos de él, los nietos de él, la descendencia de fulano, la descendencia de mengano. Eso no nos sirve a nosotros. Tenemos que tener la palabra de hoy. Hoy, la palabra de hoy, lo que nos está diciendo la Biblia, hoy, el alimento a tiempo. Condenadas ya. Y una iglesia engañada por el mundo va a permitir casar una viuda con otro viudo o con otro hombre. Ahora, ¿por qué? Porque están construyendo el trono de Satanás para que Satanás vaya delante de Dios y le diga, mira mi trono, porque él tiene que llamarlo Señor a Dios, porque él es su Señor. ¿Qué le va a decir Satanás a Dios? Señor, mira mi Señor, tu iglesia que te servía a ti, ahora me sirve a mí. Hace lo contrario de la palabra de Dios y ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque viendo que la viuda que se quiere casar otra vez ya es condenada ya. No que puede ser condenada, no, condenada ya. Por haber falseado la primera fe. Y aún también se acostumbran a ser ociosa, a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras, curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero pues que las que son jóvenes se casen. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, creen hijos, gobiernen la casa. Que ninguna ocasión den al adversario para maldecir, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. ¿Quiénes han ido atrás en pos de Satanás? Aquellas viudas que se casan otra vez. Esas ya volvieron atrás en pos de Satanás porque son condenadas ya. Desde que ellas desearon casarse con otro hombre y son viudas y quieren casarse con otro hombre, porque la escritura es clara y dice que la mujer cuando ya se separó del hombre, la mujer cuando se divorció del hombre, se separó del hombre, dice que la mujer no se puede casar jamás. La mujer no se puede casar jamás, dice la Biblia. Y encontramos aquí que una viuda que es viuda se vuelve en contra de Cristo porque ella se quiere casar, porque todavía está nueva y ella puede casarse y todavía puede tener hijos. ¿Ven? Pero condenada ya. Porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Si algún fiel a un hombre fiel o una mujer fiel, si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténganlas. ¿Ven? ¿Qué tienen que hacer con las viudas? Manténganlas así como están viudas. Así dice la Biblia. Si algún fiel o alguna fiel, o sea, si algún hombre, un papá fiel o una mujer fiel, o la casa que son hombres fieles y tienen viudas, manténganlas. Y no sean agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. ¿Ven? Viudas no deben de casarse porque ellas caen en lazo de Satanás. Porque la viuda no se puede casar nuevamente. Quédese viuda. Para que sea una viuda respetable, adorada por Dios. ¿Ven? Pero si alguno enseña otra cosa, dice la Biblia, y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado y nada sabe. Y hay otra escritura que dice, enloquecen, tienen cauterizada la mente, son perversos. ¿Por qué? Porque no pueden ver una viuda y rápido le van a decir que se vuelva a casar. Porque hasta pueden llegar a decir
que Dios puede perdonar un adulterio? Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a buscarlo en el mensaje. ¿En dónde encontramos que Dios puede perdonar un adulterio? En Isaías 14, 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios, junto a los hijos de Dios, ensalzaré mi solio, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del alquilón, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? ¿Vemos a Satanás? ¿Vemos a Satanás que será, dice, y seré semejante al Altísimo? Ahí lo está diciendo Isaías. Él viene aquí a la tierra y quiere ser vino a ser semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque también tiene su trono. Así como Dios tiene su trono, también Satanás tiene su trono. ¿Ven? Los dos tienen su trono. Satanás tiene su trono y Dios tiene su trono. A eso vino, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está el trono en la tierra, el trono de Dios y el trono de Satanás. Ahora, que viniera alguien y me dijera algo conforme a lo que hemos leído en Timoteo 5, 7, 16. Lo que dice Timoteo 5, 7, 16. Que las mujeres que ya son viudas, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas, pecadoras contra Dios, contra Cristo, quieren casarse, condenadas ya. Que se nos quede eso en mente. Ya son condenadas la viuda que se vuelva a casar otra vez. Pero ¿qué hacen los del trono de Satanás? Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra. Cuando Satanás vino a hacer su trono, él engañó a la gente diciéndole que las viudas se pueden casar otra vez, que no se pueden quedar solas. Las viudas que se pueden casar otra vez. Y entonces el trono de Satanás está haciendo que las viudas se casen 1, 2 o 3 veces. Pero el trono de Dios está diciendo que las mujeres viudas, que ya son viudas y se quieren casar otra vez, ya son condenadas, dice la Biblia. Aquí lo hemos leído y lo seguiremos leyendo siempre. Ya son condenadas. Entonces vemos la diferencia, porque los elegidos no van a ser engañados. Van a ser engañados los que son de Satanás, que pueden casarse las mujeres viudas, pero el trono de Dios dice que no se deben de casar. Pero el trono de Satanás dice que sí se pueden casar las mujeres viudas otra vez. Y nosotros vamos a decir, conforme dice la Biblia, que esas mujeres ya son condenadas. No vamos a decir que no, que sí se pueden casar otra vez. No lo podemos decir. Y cuando esa iglesia casa a hombres, a mujeres, 2 o 3 veces, sin que los respalde la palabra de Dios, dice, como a ellos, dice aquí en Romanos, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Ven?
Ahí está la Biblia. La Biblia es la que nos enseña qué clase de hombre soy yo, y qué clase de hombre es usted, qué clase de mujeres son ustedes. Dice, y como ¿cuáles ellos? Los que van a decir que la mujer no es condenada, que no condenan a la mujer. No la condeno yo, ni el hombre la va a condenar, la está condenando la misma Biblia, está condenando a esa viuda, que ya no se vuelva a casar. Y cuando alguien dice que sí se puede casar, que sí la pueden casar otra vez a esa viuda, entonces caemos donde dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que le conviene a ellos, a lo del trono de Satanás. ¿Ven? Hacen lo que a ellos les conviene, no lo que dice la Biblia. Hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia. Esa es la iglesia de Satanás. Voy a regresarme otra vez para que veamos cuál es una iglesia de Satanás. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios de los que hacen tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aún consienten aquellos que las hacen. ¿Ven? Habiendo entendido el juicio de Dios, sabiendo el juicio de Dios cuál es, sabiendo lo que Dios va a destruir al malo, sabiendo que Dios va a destruir al malo, sabiendo los juicios de Dios, que dicen que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen ellos, sino que dicen que aún consienten a los que la hacen. Ellos lo hacen, ellos lo permiten, y aún a los que lo quieren hacer, los apoyan para que lo hagan. Entonces, detractores, maldicientes, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo malo, deberían de ser, no aborrecedores de lo bueno. Por lo cual cambiaron la verdad de Dios en mentira. ¿Ven? La mujer viuda no se puede casar porque si ella se casa es condenada ya. Pero ¿qué hacen los tales? Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Cambiaron, teniendo la verdad, cambiaron la verdad por mentira. Quitaron la verdad de ellos y pusieron la mentira en ellos. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Engañar al adúltero, al fornicario, el hacedor de maldades. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No con genealogías. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué leímos ahorita? ¿Cómo podemos decir nosotros, cómo podremos decir nosotros cambiar la doctrina de los apóstoles, cambiar la doctrina que nos está enseñando la Biblia, cambiarla por la doctrina que nosotros deseamos? ¿Para qué? Para atraer más gente a condenación. Queremos atraer más gente a condenación para que vengan y se condenen, porque estamos predicando que la mujer se puede casar, aun que haya sido viuda, se puede casar porque ya está libre. Porque así dice la Biblia, está libre. Ella se puede casar con quien ella quiera. Pero tiene que saber que si ella se casa después siendo viuda, ya es condenada. Ella se puede casar, dice la Biblia, ella se puede casar con quien ya cuando su marido se murió, ella se puede casar con quien ella quiera. ¿Se dan cuenta que le da libre a la mujer? Porque Dios nos hizo libre. Lo que nosotros querramos hacer. La mujer ya quedó viuda, se puede casar con quien ella quiera. Pero cuando nos metemos a la escritura, dice la Biblia que esa mujer viuda, que si se llega a casar otra vez, ya es condenada. Entonces, viuda, te puedes casar con quien tú quieras, pero no lo hagas, porque vas a ser condenada. Esa es la palabra de Dios. Por eso la Biblia nunca se va a contradecir. Se contradice el hombre, porque quiere que aquella viuda se vuelva a casar. Se toma una escritura que no tiene base. Porque está diciendo que la mujer no se puede casar porque es condenada. Pero en el otro término que está diciendo, viuda, una mujer ya queda viuda, se puede casar con quien ella quiera. ¿Ven? Que le está dando puerta abierta. Si quiere casar con quien ella quiera, es su vida. Pero Dios requiere que la mujer viuda no se case, porque si se casa, es condenada ya. ¿Se dan cuenta? Ya es condenada. Nosotros dice lo que leímos al principio, dice, o sea que no vean, no miren, no le hagan caso, ni presten atención a las fábulas, genealogías sin términos. Ahí es lo que estamos hablando sobre el pecado, sobre adulterio, sobre fornicación, sobre el pecado, sobre la mujer y el hombre que tienen que vivir correctamente, píos ante Dios. Pero ¿qué hace el predicador? No le quiere predicar estas cosas a la gente, no le quiere decir la verdad, y se va con genealogías diciéndole los hijos de fulano, del tataranieto, del profeta fulano, y se van con pura genealogía hablando. Eso no le beneficia a ninguno. Como dije al principio, no, que van a hablar de mí. Hablan de mí, hablan de mi papá, de mi abuelo, ¿qué importa eso? Eso no importa. Lo que importa es que la gente vea la palabra de Dios y dónde está parado cada uno. Eso es lo que necesitamos. Ver que el alma se nutra de la palabra de Dios. Pero es que es también palabra de Dios. Sí, pero ¿en qué beneficia que quieras saber tú la genealogía del profeta fulano? Es que la genealogía de Jesús era fulano, era mengano, era sultano, y se van. No hay término, dice la Biblia, con genealogías sin término. Vanas palabras. Vamos a hablar lo que requiere la palabra de Dios para nuestras almas. El alimento a tiempo, el alimento. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar. No nos va a limpiar la genealogía, nos va a limpiar la palabra de Dios, corrigiendo a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos va a limpiar.
que nos corrijamos nosotros, pero conforme dice la Biblia, que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Pero si vamos a oír pura genealogía, ¿en qué nos vamos a sustentar? ¿En qué palabra, con qué palabra vamos a crecer? ¿Con qué nos vamos a alimentar nosotros? Es con la palabra de corrección. Pero si no queremos decirle esto a la gente, porque me traen buen dinero, ¿de qué me sirve a mí? Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. La iglesia de Satanás, escuchando esos espíritus, que pura genealogía y puras historietas, digo yo, puras historietas, y no les hablan la verdad del evangelio, que las mujeres, el hombre, que no sea deshonesto, la mujer no sea deshonesta. El diácono tiene que ser de una sola mujer. El hombre no se puede casar con una mujer que haya tenido marido. El hombre no se puede casar con una mujer que haya tenido marido. Es una abominación, es una pestilencia. Y aún los que la hacen, aún lo hacen. ¿Y otros qué? Consienten a los que la hacen, los que lo quieren hacer. ¿Cómo voy a consentir algo que me está diciendo la Biblia que yo no consienta? Esas abominaciones yo las voy a consentir. Yo no las voy a consentir. El sucio, que se ensucie más. Y el limpio, que se limpie más. El que se quiera ensuciar, que se ensucie, que siga ensuciándose en el lodo. El que quiera ser limpio, el que quiera ser salvo, que oiga la palabra, así dice el Señor. El que no quiera ser salvo, que oiga vana plática, que siga escuchando genealogía, que siga escuchando historietas de los predicadores corruptos de entendimiento, que han cambiado la verdad por la mentira. Y lo siguen cambiando, y van a seguir cambiando más y más y más. Y cuando llegue el punto en que vengan, y a los que hablamos el evangelio completo, el evangelio verdadero, nos van a poner un hasta aquí, pero a ellos no. Porque ellos tienen una falsa enseñanza, a ellos ni los van a tocar, ni le van a poner un pero a ellos. Y pueden seguir predicando porque así está bien como predican. Aunque han cambiado la verdad por la mentira. Es el trono de Satanás. Es el trono del diablo. Yo tenía todo esto para ese día y no lo dije todo, porque el tiempo se va rápido. Pero es el trono de Satanás. ¿Ven? Ahora, porque la tierra está en Jeremías, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. ¿Qué dice la Biblia? Que los que están buscando el reino de Dios, que sirven, de los que sirven a Dios en bien, porque hay unos que le sirven a Dios pero en mal. Entonces, ¿cómo tenemos que servirle a Dios?
en bien. Por eso porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron. La carrera, ¿ve? La carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. ¿Ve? La carrera de ellos fue mala. Muchos corren la carrera en bien y muchos corren la carrera en mal. ¿Por qué? Pervirtiendo el evangelio. Eso es lo que dice Jeremías 23. Dice en Marcos 10, 19, dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo el rico? ¿Qué le dijo aquel joven? Le dijo, dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad, desde pequeño. Pero aún hubo algo que él no hacía. ¿Se dan cuenta? Había algo que él no hacía. Cuando le dijeron que, como él tenía muchos tesoros, le dijeron que diera todo a los pobres y lo siguiera, él ya no quiso porque era rico, demasiado. El hombre siempre se ha afanado por dinero. El predicador siempre se ha afanado porque dice, siendo predicador, voy a tener más dinero. Estando aquí atrás del púlpito, les voy a pedir a la gente, les voy a predicar el evangelio y les voy a pedir más dinero para tener más poderío, para tener más dinero. Y que llega a decir el hombre, aquí ya después que agarra poder, dice, yo soy el que mando en la iglesia. Y cuando el hombre dice que él manda en la iglesia, él es el que gobierna la iglesia, quiere decir que le dice William Branham, que Dios ya no lidia con esa iglesia jamás. Dios ya no lidia con esa iglesia porque el hombre es el que dice que él es el que manda. Dice William Branham que toda la iglesia, cuando él dice algo, toda la iglesia tiene que estar de acuerdo. Si hay alguno que no está de acuerdo, entonces se checa bien eso. Pero no, cuando el que está parado aquí dice que él es el que gobierna, es el que manda ahí en la iglesia, entonces la iglesia no tiene ni voz ni voto. Entonces ya es el líder. El hombre se puso como líder. Ya no es el Espíritu Santo. Cuando hay votaciones para algo o para alguien, que dice William Branham, porque todos votan. Y cuando todos dan un voto, dice William Branham, aún alzando su mano, dan un voto, quiere decir que es el Espíritu Santo aceptando. ¿Ves? No es el hombre. No es el hombre, es el Espíritu Santo aceptando, dando que sí está bien. Pero si a alguno no le agrada y no alza la mano, entonces hay que ver por qué ese no quiso. Entonces se detiene la cosa, porque la iglesia es soberana. La iglesia y el pastor tienen que ser uno para que gobierne el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre dice que él manda, entonces el Espíritu, dice William Branham, Dios no lidiará con esa iglesia, jamás va a lidiar con ella. Porque si el predicador es un pequeño Dios, también la iglesia, cada miembro es un pequeño Dios. Son pequeños dioses, porque todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Que no los engañen. No solamente el pastor es una deidad. No solamente el pastor es una parte de Dios. No solo el pastor es un pequeño Dios, sino también ustedes que están creyendo la palabra de Dios son pequeños dioses. Que nadie los engañe. Para eso estamos viendo la palabra de Dios, para que nadie nos engañe.
Porque los elegidos van a ser engañados si fuere posible. ¿Se dan cuenta? Un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Un cristiano, estamos en No te apoyes en tu propia prudencia, el mensaje. Dice, un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra. Dice, correcto. A otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra. Él se queda con la palabra. Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para la batalla? Él sabe que él fue ordenado y que esta es la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Él no va a seguir. Nosotros no podemos seguir a un extraño que diga algo contrario a la Biblia. Pero si usted es un sopilote, si alguien es sopilote, va a seguir a alguien que no diga lo que dice la Biblia. Pero la gente está acostumbrada a oír cosas erradas, cosas fuera de la Biblia, como si yo le dijera, María es intercesora, como dicen los católicos. ¿Ves que ya está fuera de la Biblia? ¿Ves que ya está fuera de la palabra de Dios? No, pues vamos a agarrar el santo fulano para que un intercesor va a intervenir para llegar a Dios o llegar a Cristo. Eso no dice la Biblia. Eso son doctrinas diabólicas, pero la gente lo cree. Y así es. Y así es con la palabra de Dios. La gente lo tuerce. Escuchan doctrina. Están escuchando doctrinas de demonios. Dice en el mensaje hombre llamado por Dios. Escudriñen las escrituras, examinen las historias, hombres que llegaron a algo con Dios, no eran hombres que tenían grados, educaciones, grandes educaciones, sino hombres que no tenían educación, solo un deseo en su corazón de servir a Dios. Él tomó al labrador, al pastor, al pescador, al cazador, aquellos que vivían en la naturaleza, en esa calma y quietud de la naturaleza. Allí Dios podía hablarle y esos son aquellos a quienes Él llamó. ¿A quiénes llamó Dios? ¿A quiénes llama Dios? ¿Quién es un hombre llamado por Dios? Tiene que identificarse con la palabra. Tiene que identificarse. Balaán nunca se quiso identificar con la palabra de Dios. Y aún Dios le hablaba. Dios lo llamó, pero él no quiso identificarse con la palabra. Él se quiso identificar solo. Decir yo soy el que mando aquí, yo hago esto, yo hago el otro. Él, y siempre era él. Si se dan cuenta que cuando él da un llamado a un gran intelectual, esa persona finalmente regresa a sus ideas intelectuales. Y después de un tiempo, cuando se trata de llevar a cabo lo fenomenal, él está demasiado mezclado con la gente del mundo para aceptar tal cosa. Por tanto, él finalmente resulta en una denominación y se va y se hace un ministro, y eso está bien. Y no tengo nada en contra de esa persona que haría eso. Pero cuando Dios se dispone a hacer algo en las esferas sobrenaturales, Él por lo regular consigue a un hombre en él pueda poner su confianza y lo unge y lo envía. Y él es intrépido en el trabajo. Esa es la clase de hombre que necesitamos hoy en día. No eruditos pulidos, sino hombres que conocen a Dios en el poder de su resurrección. ¿Ven? De esa manera toma Dios a sus hombres y le saca a golpes todos sus temores, todos sus intelectos. Y luego el gran maestro alfarero los pone en la rueda y empieza a moldearlos de nuevo, obreros dignos.
es el hombre de Dios. ¿Quién podría entrenar a un hombre más que Dios mismo? Observen la manera en que Él los entrena. Y cuando Dios entrena a un hombre, le da la palabra. Le da la palabra. No le va a dar un credo. No va a decir Él que Él gobierna la iglesia, que Él manda en la iglesia, sino el que manda en la iglesia es el guía, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene que estar dentro del hombre para que esa iglesia camine en orden con la palabra de Dios y sean uno con la palabra de Dios. No tiene que haber dos diferencias. Ese hombre, si tiene el Espíritu Santo, va a decir solamente así dice el Señor. Las viudas, quédense sin casarse. El hombre no se puede casar con una mujer que haya tenido marido. Eso dice la Biblia y eso va a decir un hombre llamado por Dios. Todos somos hombres y mujeres llamados por Dios y cuando se enfrenten con esa situación, ¿qué van a decir ustedes? No, pues sí se puede casar. No, pues ya que se case. No, la Biblia dice que no se tiene que casar. Pero hombres y mujeres que no quieren pararse por la palabra, no, pues sí, pues ya si quiere casar que se case. No, te estoy preguntando, ¿cómo la ves? Que me voy a casar, ya me casé 2 o 3 veces, pero me voy a casar. No, pues está bien, cásate. ¿Qué estás haciendo? Estar haciéndote cómplice con él mismo. Tú tienes que decirle, no te puedes casar porque la Biblia dice que ya eres condenada si te vuelves a casar. ¿Ven? Esa es la palabra de Dios. Si somos hombres y mujeres llamados por Dios, tenemos que pararnos por la palabra, no pararnos por lo que alguien más diga fuera de la palabra de Dios. Ese es un hombre llamado por Dios. No solamente que Dios le hable y diga que fulano o tú eres un llamado por mí. Sí, Balaam también así le dijo, era llamado por Dios. Pero cuando él se canteó, se salió de la palabra, entonces llegó a ser era un llamado de Dios, era un llamado por Dios, pero llega a ser un llamado de Dios falso. Y todo hombre que niega la palabra de Dios, una parte que niegue, una partecita que niegue de la palabra de Dios, entonces se convirtió en un falso. Entonces se convirtió en la iglesia de Satanás. Quieran o no quieran, es la iglesia de Satanás. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué les puedo decir? ¿O qué puedo hablar yo? Sino solo lo que dice, ya está escrito. ¿Qué tengo que decir yo de mí mismo? Ya está escrito, voy a decir lo que dice la Biblia. Y yo creo a William Branham como profeta, como mi profeta. Y voy a decir lo que dijo el profeta y lo que dice primeramente la Biblia. Amén. Y el profeta viene y lo rectifica. Lo asienta a sana palabra, no a palabra de hombres, no conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios. Y Dios es testigo que solo estoy diciendo lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Pero el hombre no le gusta oír esas cosas de la palabra de Dios porque le lastiman, le están cortando para que sea limpio, pero no le gusta. A las mujeres no les gustan que le diga uno la Biblia porque ellos van a ser limpias y no quieren ser limpias, quieren estar así siempre sucias. La palabra de Dios cuando lastima a alguien es porque te está limpiando, déjate que te limpie. Para eso viene la palabra, para limpiar al pecador. ¿A qué vino la palabra de Dios? La palabra de Dios no vino para aquel que está santo, aquel que está limpio, aquel que no hace pecado. No, la palabra de Dios no vino para él. Ese que se quede en su lugar. La palabra de Dios vino para el pecador, para el incrédulo. Ya lo leímos, para el pecador, para el que hace maldades. Para todo eso, para ellos vino la Biblia, para ellos vino la palabra de Dios. Para el enfermo, no para el sano. Pero tenemos que decirle así como está para que aquel enfermo sane. Si no decimos la palabra correcta, aquel enfermo, aquel pecador no va a sanar. No va a poder salir porque necesita el medicamento correspondiente a su enfermedad.
Pero si le estamos diciendo lo contrario, le estamos dando otra cosa que no es el medicamento, va a seguir enfermo, va a seguir igual. Por eso vamos a decir lo que dice la Biblia. Amén. Y nada más. Amén. Amén. Para que aquel pecador, aquel enfermo, sane. Pero mediante la palabra de Dios, no mediante lo que yo le quiera decir. No, si te puedes casar otra vez. ¿Ve? Ya no es una medicina correcta. Ya es una medicina que yo estoy fabricando. La mía. No la medicina verdadera. Esta medicina es para el enfermo. Para sanar a los enfermos. Vamos a dar gracias y vamos a estar orando.